Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos vemos de nuevo aquí en Diametral Periodismo de Coyuntura. Soy Temoris Greco. La invitada que nos acompaña el día de hoy es una persona muy especial para mí y para el periodismo, una mujer muy valiente, una mujer que ha dado ejemplo de compromiso, de servicio a la sociedad, a pesar de los riesgos que ha tenido que enfrentar. Patricia Mayorga, periodista chihuahuense. Qué bueno que estás aquí, gracias. Gracias a ti por la invitación, te mereció un gusto estar aquí. Tenemos la fortuna de que justo agarramos a Pati de paso por México, viene de Perú, va a Barcelona, porque ella ha tenido que salir al exilio, es una de las periodistas que ha tenido que dejar su hogar junto con su hija. Ha tenido que dejar su hogar en Chihuahua precisamente por las amenazas que ha recibido. Patricia era la compañera de proyectos periodísticos de Miroslava Breach, la periodista que fue asesinada el 23 de marzo de 2017 en Chihuahua. Y este crimen se cometió pues, por un trabajo que hicieron en conjunto, que reveló las conexiones que hay entre el crimen organizado en Chihuahua y el PRI, y el Partido Revolucionario Institucional en ese estado. Son revelaciones de las que tenemos que hacer los periodistas, para eso nos dedicamos, esa es nuestra chamba, por eso servimos a ustedes, y es una cosa por lo cual ella pues Patricia ha puesto en riesgo su vida y ha tenido que dejarla, sus cosas en México para salir del país. ¿Nos puedes hablar, Patricia, del caso del que estamos hablando, de Chinipas, de los Salazar, del PRI? Bueno, para ponerlo en contexto, Miroslava era la corresponsal de La Jornada en Chihuahua y yo de Proceso, de revista Proceso, y en algún tiempo, 2015 más o menos, se empezó a incrementar mucho más la violencia en la Tarahumara, ¿no? Bueno, era más evidente, mucho desplazamiento forzado. En la Sierra Tarahumara. Ajá. Entonces, cuando Miroslava era originaria de Chinipas, o sea, lo traía en el corazón, en el alma y todo. Entonces, ella conocía, obviamente, como ella misma decía, conocía todo lo que pasaba allá, ¿no? Y justo en ese tiempo estaba gobernando César Duarte, que invirtió mucho dinero a la publicidad oficial, y obviamente no había una coyuntura o una cobertura a la altura de lo que se estaba viviendo, ¿no? Que reflejara todo lo que se estaba viviendo. O sea, con esta inversión pública, usando el dinero de nuestros impuestos, el gobernador Duarte estaba moldeando la línea de los medios de comunicación para que contaran puras cosas buenas de él y del Estado, ¿no? Claro, y eso generaba mucha frustración en periodistas, en reporteros, ¿no? Porque no es lo mismo de la empresa con un interés económico al gremio, a la gente que trabaja ahí con un interés periodístico. Entonces había frustración, pero el caso es que no se daba la dimensión de lo que sucedía en la Tarahumara, bueno, ni en el Estado, ¿no? Que ahora lo conocemos, ahora tenemos un gobernador prófugo, varios exfuncionarios detenidos, y bueno, todo lo que ya conocemos, que es donde se ocultaron muchas desapariciones, fosas, etcétera, ¿no? Llegó un gobierno de oposición y lo da a conocer, que bueno, esa es otra historia. Pero justo en 2015 que hubo un desplazamiento forzado fuertísimo en Chinipas, me tocó consignarlo a mí con mis fuentes, con mi cobertura, y Miroslava también traía lo suyo, ¿no? Entonces ahí ella tuvo la visión de decirme, pues vamos juntas, ¿no? Vamos a empezar a compartir información, como para salir un poco juntas en la publicación, tener un poco más de impacto y no sentirnos tan solas, porque si era una soledad muy fuerte, o sea, muy en la cobertura, ¿no? Y pues sí, un riesgo. Entonces empezamos a compartir información, no viajamos mucho juntas a la Tarahumara ni esto. Para no llamar la atención. Pues porque ella tenía su agenda, ella tenía un cargo directivo dentro del norte de Juárez también, entonces era un trabajo más que la ocupaba estar más en Chihuahua, ¿no? O en Juárez, y yo sí tenía me movía un poco más. Entonces no coincidíamos mucho en agendas, pero compartíamos la información. Y en el 2016, fue año electoral en Chihuahua, se renuevan 67 municipios de alcalde, el mismo gobernador, no sé, el Congreso, todo esto, y habían aprobado en Chihuahua la paridad de género en candidatos, ¿no? O sea, a mí me llamaba mucho la atención cubrir
qué mujeres iban a entrarle como candidatas en la sierra, que es una tierra súper machista, controlada por el crimen organizado, a quién iban a poner como en la palestra, ¿no? Y empecé como a investigar esto, y Miroslava traía también, ella más bien se iba por el enfoque de las Juanitas, ¿no? A ver cómo le hacían. Ella tenía una agudeza política muy... O sea, las Juanitas, para recordarle al auditorio, es la falsa candidata, la candidata que ponen para cubrir la cuota, pero que ganando la quitan para poner a un hombre en su lugar. Ajá, eso. Entonces, te digo, ella tenía una agudeza política, siempre era como, yo soy un poquito más de social, derechos humanos, y ella así como la agudeza política, ¿no? Siempre. Y empezábamos a conversar, y ya alguna vez me comentó, dice, oye, acá como que estamos viendo algo raro en Chinipas, el candidato y todo eso, y ya le dije, sí, también en Bachíniva, también, o sea, empezamos a comentar, o sea, que ya había como, dijo, bueno, vamos a pedir la lista de candidatos, y empezamos a indagar cada quien por su lado. Te digo, yo me movía mucho en algunos municipios, ella se movía también a su manera, y compartíamos con fuentes pues muy confiables, y sacamos un reportaje en marzo de 2016, donde evidenciábamos candidatos cercanos, que eran parte de grupos delictivos, pero había dos específicos que eran así contundentes, ¿no? En Chinipas, que era el candidato, el Juan Salazar Ochoa, que era el sobrino de los capos que siempre han liderado Sonora, es el límite de Sonora y Chinipas, ¿no? Que es la banda criminal que lleva su apellido, los ¿no? Salazares. La de los Salazares. Y el otro sí, contundente era Bachíniva, ¿no? Que es más al noroeste del estado, y que ahí era la suegra del capo, ¿no? Bueno, sacamos el reportaje, el PRI eran candidatos priistas en gobiernos panistas, ¿no? Se estaban gobernados por el PAN. Y sale el reportaje, el PRI se ve obligado a bajar a sus candidatos, a cambiarlos. Sale simultáneamente la jornada y en proceso, ¿no? Igual. Ella sacó algo previo en la columna de Norte de Juárez, pero los reportajes en sí salen juntos, que también se publicaron en Norte, ¿no? Después lo retomaron algunos otros. Pero sale y el PRI se ve obligado a cambiarlos, ¿no? A cambiar a sus candidatos. Y en ese tiempo ya pues había precampañas, eran precandidatos. Y el precandidato a la gubernatura por el PAN, bueno, era Javier Corral. Y se sube el tema. Y empezó como a señalar, obviamente él elevó el nivel de exigencia, cambian. La gente sí empezaba a hablar, sí había una oposición ciudadana de activistas, que ahora ya bajó un poco. Pero había, entonces los bajan y a partir de ahí, no sé, 5 o 7 días empiezan llamadas, ¿no? Y siempre fueron llamadas a Miroslava, al teléfono de Miroslava, porque venían directo de Chinipas. De los otros municipios no, ni siquiera de Bachíniva, ¿no? Venían directo de ella y obviamente pues la conocían, y era como a través de conocidos de ella, como sugiriéndonos que ya dejáramos en paz el asunto. Le decían a ella que le dijera a su amiga proceso, o sea, ahora los puedo nombrar como amenazas, pero como en el hervidero que está Chihuahua y toda la provincia, pues, o sea, no sientes el riesgo y no las nombras como amenazas. Dices, bueno, pues, sí, obviamente se inquieta la familia, se inquietan los conocidos, o sea, pero pues todo está bajo control, ¿no? O sea, no parecía tan grave como realmente. Exacto, o sea, pues eran así que, entonces, pero pasó el tiempo, seguimos sacando, bueno, cubriendo desplazamiento. Ella se enfocó mucho en Chinipas, o sea, le puso mucho el foco a cómo fue toda la transición política en Chinipas, ¿no? O sea, quién quedaba, quién, no sé, al grado que ganó Javier Corral la gubernatura, y el exalcalde de Chinipas, que estaba muy ligado a los Salazar, se hace funcionario, lo hacen funcionario de educación en el gobierno de Corral, y ella obviamente lo señaló así en las columnas, o sea, la columna te da más posibilidad de opinar, pues. Y era contundente, o sea, yo creo que se pueden leer y la han difundido muchos, ¿no? La columna, obviamente, había diferentes, yo creo que sí hubo más amenazas o hubo más llamadas a ella. Yo me enteré de algunas donde también me decían, ¿qué onda? ¿Qué hacemos, no? Y siempre decidíamos continuar, sí le bajábamos un poco, pero seguíamos. Después, ya poco tiempo antes de que pasara su asesinato, estábamos investigando a los jefes policíacos
coludidos con la delincuencia organizada en los municipios, porque Correal ya había nombrado esto, hay colusión de policías con crimen organizado, entonces ya era como un poco más, ya lo sabíamos, ¿no? Pero ya estábamos un poco más arropadas diciéndolo la autoridad, ¿no? Entonces empezamos a verlo porque implementó mando único en 6 municipios y había una rebatinga ahí fuerte. Y ya hicimos como las conexiones con toda la información que yo tenía de lo que había reportado todo el sexenio de Duarte, que tenía identificado, nombres, todo, y ella igual, ¿no? Entonces empezamos a ver y sale el reportaje, o sea, una nota en La Jornada. En Proceso no salió de inmediato porque no, como es revista, no alcanzó a entrar. Entonces dije, bueno, igual me voy y me fui a la sierra, 6 días, no, toda una semana, ¿sí? Como a entrevistar esos municipios, a policías y todo esto. Cuando llego a los días pasan, ¿no? O sea, te cuento esto para que sepas o para que se den idea de cómo en provincia no medimos el riesgo, ¿no? O sea, cómo ya estamos así como muy normalizados. Y ahora lo veo y dije, ¿qué hice, no? O sea, yo andaba sola en la Tarahumara, ¿la conoces? Sí, con fuentes, como con grupos de apoyo, pero viajaba los grandes trayectos sola, ¿no? Entonces, y Miroslava hacía lo de ella, agarraba yo me iba en camión, ella se iba en su camioneta. Y son sitios donde muchas personas no quieren ir, o sea, no se atreven a entrar, sobre todo hay un sector del periodismo que dice, no, yo a la sierra no voy. Exacto, sí. O sea, claro, también había muchos sectores a los que yo no podía entrar, ni ella ya no iba, ¿no? Pero yo me iba pues con gentes que sí pueden entrar todavía. Ella también tenía pues ella era de Chini, pues se podía ir, ¿no? Pero sí, o sea, a lo que voy es mi gran aprendizaje todo este tiempo que llevo fuera es cómo perdimos la perspectiva de riesgo, ¿no? Y sobre todo porque la gente sí veía también, y eso lo platicábamos Miroslava y yo, cómo éramos como su última esperanza, ¿no? Porque ya no se podía ni denunciar al que levantó o a que desapareció a tu hijo, porque era el mismo que te iba a levantar la denuncia, ¿no? Y que tenía que investigar. Exacto. Entonces había un subregistro tremendo de desapariciones. Entonces ya era como el último eslabón que veía la gente. Y bueno, y La Jornada, Proceso que estaban publicando, en Reforma también, estaba, no sé, pero eran muy pocos medios, ¿no? Ya no. Pati, vamos a ir a una pausa. Claro. Siempre nos agarra cuando las cosas están más emocionantes. Claro. Pero ahora venimos. Estamos conversando con Patricia Mayorga, periodista chihuahuense y compañera de Miroslava Bridge, la compañera que fue asesinada hace 2 años en Chihuahua. Y estamos hablando de cómo, para cerrar esta parte, viene entonces el preludio del asesinato de Miroslava, ¿no? Sí. Sí, bueno, ya con esta serie de amenazas y que la conversamos, no sé, unas 4 veces en diferentes momentos, y que incluso ella lo llegó a conversar ahí con autoridades, pues ya pasa el 23 de marzo, súper temprano, y que la matan, ¿no? El 23 de marzo ella se preparaba para llevar a su hijo de 14 años, tenía en ese momento, a la escuela. Fue el mismo método con el que mataron a Armando El Choco Rodríguez en Juárez. Cuando él estaba en el coche, y en el caso de Miroslava también, esperando a sus hijos para llevarlos a la escuela, en el caso de Miroslava a su hijo, se mete un pistolero y la mata. Sí, Choco fue 2008, Miroslava 2017. Así es. Y ahí el tema es que pues ambos crímenes permanecen impunes, ¿no? Ahora, precisamente en ese momento en el que está Patti aquí, pues hay un experimento muy importante, un trabajo muy importante en el que se hizo, en el que más de 40 periodistas mexicanos y extranjeros que viven en México, con el apoyo de organizaciones internacionales como Bellingcat, como Forbidden Stories y como el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, se pusieron a investigar este crimen de Miroslava. Es muy importante. Yo creo que a ti te debe haber gustado tanto como a mí ver que hicieron este trabajo los compañeros, porque siempre, o sea, cuando intentan matar a un periodista para callar la verdad, ¿quién se asegura de que una vez muerto el periodista la verdad se conozca?
mientras la verdad no llegue a conocerse y mientras prevalezca la impunidad, seguirán pensando que hay que ir sobre los periodistas. Pero aquí la cuestión es, si tú matas a periodistas pensando que vas a impedir que la verdad se conozca, el periodismo va a ir por ti, que es lo que están haciendo ahora. Han publicado durante la semana 3 investigaciones muy importantes sobre el caso Miroslava, no solamente sobre el crimen, sino sobre el contexto que hubo con el crimen, sobre las consecuencias, varias muertes que se produjeron a raíz del crimen, y también sobre cómo la Fiscalía Chihuahuense y la PGR, ahora FGR, han tenido numerosas omisiones, incluso han protegido a personas para que se quede solamente el tema en los ejecutores materiales. Tú ahora que has visto esta investigación, ¿qué impresión te deja? Bueno, es como un sueño, ¿no? Como periodista es un sueño, y mucha fortaleza, ¿no? Porque yo estoy segura que es el caso de Miroslava, pero que es un espejo para muchos compañeros de otros estados que han perdido compañeros, amigos, y que de pronto sí te inhibes. A mí lo que me ha sorprendido los últimos años, y más ahora que tuve la oportunidad de tomar distancia del país, es justo lo que dices. O sea, se supone que la intención de matar a un periodista, ya sea ordenado por el crimen organizado, ya sea porque el periodista estaba cercano o no al poder o qué, o sea, el enfoque es que van por la información y por el control de la información, ¿no? Pero, sí, para impedir que la ciudad conozca qué es lo que está pasando. O sea, ya le toca a la autoridad explicarnos por qué lo mataron, ¿no? Pero el caso es que era periodista y manejaba información, y hay una contundente evidencia o presunción de que era por la información, ¿no? de emanada del periodismo. Pero lo que me ha impactado, te digo, es como la intención es callar al periodista, como que ya no siga hablando, pero me llama poderosamente la atención que de pronto empezaron a asesinar desafortunadamente en Quintana Roo, en Sonora, en Baja California, estados donde no veíamos, ya decían Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, como que ya decían, pues sí, otro, ¿no? Pero en estados ya donde se supone que estaba más tranquilo, que no había precedente de asesinatos de periodistas, y empiezan a surgir, como surgió en su momento en Chihuahua, en Sinaloa, o sea, redes de periodistas, ¿no? Redes y medios independientes, sin dinero. Entonces eso es bien poderoso, eso te está gritando que hay periodistas bien valiosos, o sea, gente que quiere hacer periodismo, que incluso ha renunciado a sus medios, o que a pesar de su medio sigue ahí, pero encuentran como la manera de sacar la verdad, ¿no? Porque la sociedad necesita conocer. O sea, tiene que saber, y alguien se tiene que encargar de llevar esa información. Pero aquí el problema es cómo pagas, o sea, cómo financias un proyecto de investigación. Los grandes medios de comunicación que tienen los recursos para pagar las investigaciones, pues no están interesados en que se hagan investigaciones que finalmente van a tocar intereses del poder económico, del poder político y al poder criminal. Y sobre todo, que por lo general están entrelazados. Y sobre todo, que vengan de provincia, porque por mucha solidaridad y con todo el amor y con todo el agradecimiento que ha habido desde aquí el centro del país a provincia, se siguen tomando las decisiones aquí de periodismo, ¿no? Se siguen de investigaciones. Entonces, el pulso, los que hemos estado poniendo el cuerpo en esta guerra, porque es una guerra, pues somos nosotros en provincia. Y bueno, ¿qué te voy a contar, no? O sea, ¿sabes lo que es esto? Entonces, con esta mirada, ¿no? O sea, que nos digan que entonces menos hay financiamiento para eso. Entonces tenemos que los periodistas que organizarnos para ver cómo lo hacemos, ¿no? Exacto. Y por eso este proyecto es tan importante, ¿no? Porque se hizo con gente de provincia, se hizo con gente de aquí y del extranjero, ¿no? Es un ejemplo maravilloso, hermoso, que bueno, yo creo que muchos lo agradecemos, ¿no? Y has destacado el aporte de los periodistas de los estados, ¿no? Que es vital. Sin ellos, o sea, uno no puede salir de la Ciudad de México y llegar y pretender que ya entiende todo lo que pasa en determinado rincón del país. Sí, los que mejor pueden saber, obviamente, es la gente que vive ahí y que ha estado trabajando. Pero también me gustaría que habláramos un poquito, Pati, sobre el aporte de las periodistas en esta temporada de Diametral, que es nuestra cuarta temporada. Nos hemos dedicado a destacar el papel de las periodistas mujeres, que han hecho grandes investigaciones. Yo creo que las mujeres en este momento álgido en que el periodismo ha estado, bueno, investigó mucho de lo que hicieron Peña Nieto y sus aliados, y con base en ello muchos mexicanos se enteraron y pudieron tomar decisiones a la hora de votar.
la mayor parte de esas investigaciones ha estado hecha por mujeres, o por lo menos hay mucha presencia de mujeres. Sí, te vas a cualquier estados o aquí mismo, o sea, las reporteras son, yo creo que, o somos mucho más en número que de hombres, ¿no? El problema es que justo no tenemos acceso muchas veces a los cargos directivos y eso. Pero sí, o sea, y si te pones a ver las investigaciones más fuertes, hay mujeres en su gran mayoría, ¿no? O libros, o sea, podemos mencionar aquí a muchas, ¿no? Y yo creo que mucho, bueno, lo que he podido ver, o desde mi experiencia un poco, cuando iniciamos como periodistas, y eso sucede en provincia y aquí también en México, porque lo he platicado con amigas, entras a un periódico como mujer y generalmente te dan una fuente humana, o sea, salud, educación, organizaciones civiles, y a los hombres así como las fuentes de poder, ¿no? Las fuentes duras. Ajá, exacto. Eso pasa mucho en provincia. A mí me pasó, pues. Y esto te da, aparte que culturalmente tenemos otra mirada, otra formación, o sea, como de cuidadoras, de ver como más el corazón y esto. Entonces, cuando llega la guerra, tuvimos como más, tuvimos más, se nos facilitó más ver a la víctima, ¿no? O sea, y cubrir a la víctima, que yo estoy convencida que las víctimas de desaparición, de desplazamiento, de todo, son las que evidencian la corrupción y la impunidad, ¿no? Son como el gran termómetro, y yo creo que son las que están sosteniendo ahorita el país de pie, ¿no? Yo por ahí voy, ¿no? Un poco, aparte que sí hay mucha más egresada ya periodista, sí hay muchos más, pues que ya le hemos entrado más, pero sí tengo yo como esa teoría de que pusimos una visión un poco distinta y pusieron las que empezaron a cubrir víctimas. Y que se facilitó un poco más, esa es mi teoría, ¿no? Y que ya fue escalando a la corrupción, a la impunidad, pero siempre como desde el tejido social, ¿no? Pero han hecho de todo. Efectivamente, las mujeres han cubierto estos temas, han logrado que veamos no solo hacia las grandes figuras del poder, o no solamente hacia los protagonistas de la violencia, ¿no? Que llaman un montón de atención, sino que veamos hacia las personas que sufren esta violencia. Pero también han hecho, por ejemplo, en el caso de Laura Castellanos, una gran periodista, ella descubrió que la Policía Federal en Aguinapatzingán había asesinado a 16 personas, ¿no? Y gracias a ese trabajo, y gracias también a un cambio de gobierno y de actitud, ahora 6 policías federales han sido detenidos como parte de las pesquisas sobre ese asesinato. O sea, las mujeres, yo las veo cubriendo, han cubierto temas de corrupción. O sea, Alejandra Chanik, que es también otra súper reportera, súper investigadora. La misma Miroslava, te digo que tenía un enfoque político, así que, ¿no? O sea, obviamente sí, pues sí es este camino, pero que es la preparación, ¿no? O sea, la mujer se ha preparado a cubrir investigaciones, ¿no? Oye, regresando al caso Miroslava, y ya estamos en la recta de salida, se nos va el tiempo súper veloz. ¿Tú qué opinas sobre las investigaciones que hizo, y también a la luz de lo que ha revelado esta investigación, que está, por cierto, en www.proyectomiroslava.org, proyectomiroslava.org, no es com, es org. ¿Tú qué opinas sobre lo que hicieron las autoridades sobre este crimen? Pues yo creo que hay como varias etapas, ¿no? Al principio sí creo que incluso el mismo gobernador, porque el caso estaba en el gobierno del estado, sí había una voluntad de investigarlo como un caso de narcopolítica, que es evidente, porque ella misma, lo valioso de este caso es que ella misma dejó las pistas, ¿no? Con su periodismo, con sus reportajes, en sus columnas, o sea, ahí está, ¿no? Y yo creo que el rumbo que tomaron las investigaciones, que ahora nos dicen que sí, que ayer estaba leyendo la declaración del fiscal, que él asegura que no le pidieron entrevista, pero yo tengo, sí, o sea, pregunté y sí, la pidieron y no quiso. Yo te lo pregunté y me dijeron que lo habían buscado. Claro, entonces sí es muy raro que un equipo tan grande no lo busquen. Pero bueno, ¿y cómo se defienden? Que sí investigaron todo, pero no nos dicen cómo, ni las evidencias ni nada, pero toda esta omisión que hubo, porque la investigación lo que evidencia son la omisión sistemática, evidencia o refuerza que es un caso de narcopolítica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se protegen en lo chiquito políticos, se protegen, y que políticos que están relacionados o que han tenido algún contacto y que han declarado en el juicio, que entregaron, por ejemplo, el audio o los audios que encontraron en la computadora de un narco,
el exalcalde de Chinipas lo entregó a los delincuentes, ¿no? Hay declaraciones audios en el con la juicio. voz de Miroslava, o sea, el exalcalde de Chinipas le entrega a los delincuentes la prueba de lo que estaba haciendo Miroslava como su trabajo periodístico. Sí, o sea, el asunto ahí prácticamente es se las que pone en bandeja de plata. el vocero del PAN, el que era vocero del PAN, justo después de este reportaje, nos llamó por separado a Miroslava y a mí para pedirnos las fuentes de investigación, porque el alcalde de Chinipas tenía miedo de que lo mataran porque pensaban que había filtrado la información. Y graban las llamadas y a la y hora se las entregan a los Salazar. A la hora del crimen encuentran estas llamadas, los audios en computadora de gente de los Salazar. Pati, se nos acabó el tiempo otra vez, te ¿lo puedes creer? No. Sigue el caso impune, busquen proyectomiroslava.org, ahí van a ver toda la evidencia de lo que han hecho las autoridades para ocultar que se llegue, para impedir que se llegue a los verdaderos autores y a sus cómplices en el sistema político y en el sistema judicial. Gracias, Pati. Nos vemos el próximo sábado en Diametral Periodismo de Coyuntura. Seguiremos hablando y presentando a periodistas, mujeres que han hecho enormes trabajos. Hasta luego.